Hoy día tenemos que ver, y es casi prácticamente terminar los temas los temas que tienen que ver con los tres niveles de gobierno. Ok, la idea de hoy día es examinar un poco la relación entre crecimiento y gobernanza multinivel. Eh, Mi base para trabajar el tema, porque importa cómo debemos plantear la gobernanza, una buena gobernanza, cuando tenemos un régimen unitario y descentralizado, es decir, cuando requerimos una gobernanza multinivel y una coordinación estrecha. La referencia bibliográfica que ustedes leerán también es un estudio de la OCDE del 2016 sobre gobernanza. Ustedes me dirán que son 8 años, pero realmente si ustedes revisan el texto, es un texto con bastante actualidad. La idea es el texto es Perú, gobernanza pública para un crecimiento inclusivo, y el capítulo 4 está definido en relación a lograr una descentralización efectiva. Y al final tiene recomendaciones, que es una cosa que importa de manera significativa. Muy bien. ¿De qué problema estamos partiendo? Y ustedes dirán que esta afirmación, creciente desigualdad y altos niveles de pobreza, después de haber revisado los análisis y los informes sobre pobreza del Instituto Nacional de Estadística, son bastante vigentes. Lo que pasa es que este texto lo pone tres adjetivos que habría que conversar. Uno lo dice restantes, y es que está escribiendo luego de un periodo largo de reducción de la pobreza y de crecimiento económico. Está hablando del 2016, en el cual uno ve claramente que la tendencia de reducción de la pobreza es significativa en los últimos 15 años. Concentrada espacialmente, y entonces eso ya lo podríamos relativizar, porque en términos de crecimiento de la pobreza, como ustedes han visto en el estudio del INEI, está especialmente por volumen, está en Lima y en el sector urbano, pero por, digamos, agudeza está en sierra y selva. Y concentrada también culturalmente, porque hay una relación con la raza, con el origen étnico. Entonces, creciente desigualdad y altos niveles de pobreza son algo que estamos viendo hoy en día. Y por lo tanto, entonces, la OCDE se plantea que el Perú tiene que reformar su sector público para lograr crecimiento inclusivo. Y esa es la idea que está detrás de las recomendaciones. La idea es que el sector público tiene que fomentar esos lazos que permiten que el crecimiento esté acompañado por mayor equidad en el territorio nacional. Entonces, la clave para eso es el funcionamiento de la democracia y del sector público. Es lo que permite que el crecimiento se traduzca también en mayores niveles de equidad y oportunidad y menos niveles de pobreza. Entonces, ahí hay un punto donde crecimiento es una condición sine qua non, pero no suficiente. Se requiere una acción consciente del Estado para poder lograr una mayor equidad. Y a eso es lo que se refiere cuando dice que la gobernanza pública es esencial para el crecimiento sostenible. De nuevo, otro tema común, que es el crecimiento que es capaz de sostenerse en el tiempo, y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones. Recuerden ustedes que la medición del INEI ha sido de pobreza monetaria, pero en la parte final se puede encontrar una aproximación a lo que llama el INEI pobreza multidimensional, y es el conjunto de dimensiones que están asociadas a la pobreza. Y entonces,
La capacidad y calidad de gobierno tienen un fuerte efecto en todas las medidas estándar de bienestar, eh, comprobado por la experiencia internacional. En ese contexto, entonces, ¿qué es lo que estamos por crecimiento, entendiendo por estos términos? En primer lugar, crecimiento sostenible e inclusivo. La buena gobernanza, es decir, la forma en que se diseñan y cómo se entregan las políticas, importa para lograr resultados de cohesión social, de eficiencia en el gasto y de control de la corrupción. A eso estamos llamándonos con buena gobernanza y está sostenida, digamos, por la teoría y distintos exámenes. Es conocida la afirmación de Coase sobre que las buenas instituciones reducen los costos de transacción y apoyan el desarrollo. Es decir, que es fácil que los individuos y las organizaciones lleguen a acuerdos. North dirá que las instituciones fortalecen el cumplimiento de contratos, son necesarias para el desarrollo. Roderick dirá que la calidad de las instituciones es más importante que la geografía y el comercio. Ojo, es muy significativo eso para nosotros. Y un sector público eficiente y ausencia de corrupción son motores fundamentales del crecimiento. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con crecimiento que resulta sustantivo para poder redistribuir. Antes que eso, yo quisiera precisar acá qué están entendiendo los autores y qué es lo que está entendiendo el estudio de la OCDE sobre institucionalidad. En la teoría económica institucionalista, los nuevos institucionalistas, Coase y North, serán muy representativos en esta perspectiva. Dirán que las instituciones son las regulaciones que son explícitas o implícitas, pero que permiten facilitar o entorpecer las interacciones entre las organizaciones y los individuos, entre las organizaciones entre sí, entre los individuos entre sí y entre las organizaciones y los individuos. Las organizaciones no son en esta perspectiva, no son sinónimo de instituciones. Las instituciones son estas reglas, que permiten regular el comportamiento de los agentes económicos. Y estas reglas pueden ser explícitas o como las leyes, o pueden ser implícitas como la costumbre o como la forma en que se vinculan las personas. La buena gobernanza entonces genera instituciones inclusivas. Entonces, las instituciones inclusivas, entendámonos entonces, son esas regulaciones que permiten el comportamiento de la articulación y comportamiento, la interacción entre las organizaciones y las personas, que entonces aseguran que mercados funcionales y abiertos, mayor participación ciudadana, pluralismo, un buen sistema efectivo de control y equilibrio entre los poderes, lo cual permite un mejor acceso para todas las personas en servicios y oportunidades. Y entonces, en la experiencia internacional, una gobernanza inclusiva puede mejorar resultados en el desarrollo, como por ejemplo en términos de alfabetismo, salud, menor mortalidad infantil. Uno podría leer que la buena gobernanza está vinculada al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que me imagino les es familiar. La buena gobernanza pública entonces es una palanca para el gasto público de alto impacto, porque entonces el gasto público nace de un compromiso de las partes, de una consulta que identifica necesidades y preferencias de las personas, de los individuos, y que por lo tanto entonces puede identificar objetivos y puede lograr una mayor eficiencia. Noten ustedes que la eficiencia, el término eficiencia acá tiene una clara connotación distinto del de eficacia. Eficacia es lograr los objetivos que uno se propone. Eficiencia es lograr esos objetivos al menor costo posible o con la menor utilización de recursos posible, o, dados unos recursos, llegar a la cobertura más amplia posible.
Eso es una noción de eficiencia. Entonces, es posible que las políticas sociales tengan objetivos más claros que les permitirá la eficacia y pueden ser mayor eficiencia si es que hay una adecuada gobernanza pública, porque afecta la calidad, la eficiencia del gasto en general y de la inversión pública en particular. La buena gobernanza, entonces, impacta sobre el bienestar. El texto recuerda que en una evidencia empírica, ¿no? De si se ha logrado una mayor eficiencia económica y un mayor PBI per cápita, entonces hace una corrida econométrica para 157 países entre 2005 y 2012. Entonces, en estos países en los cuales se puede calificar que hay una buena gobernanza, permitió el aumento de hasta un 40% en el ingreso per cápita. Las instituciones inclusivas aumentan participación de los ciudadanos, ofrecen mejores servicios públicos, reducen costos de transacción, reducen desigualdades y promueven el crecimiento. De ese tipo de gobernanza estamos hablando. Noten ustedes que, por contraste, uno diría qué es lo que efectivamente va a recomendar la OCDE respecto de nuestro comportamiento en el tiempo. Pero no solamente eso hace la OCDE. Nos habla de instituciones que sean inclusivas y que por lo tanto van a tener mayor impacto sobre el crecimiento, sobre la desigualdad, sobre reducir la desigualdad, en fin, sobre el bienestar, sino que también tienen que ser instituciones resilientes. Y esta es una noción también que nos resulta familiar, pero por el sentido contrario. Y es que la resiliencia supone la capacidad para superar circunstancias traumáticas, para enfrentar el cambio y continuar su desarrollo. Un viejo profesor de economía mío decía que la resiliencia supone la capacidad en el boxeador, por ejemplo, de asimilar el golpe y continuar en el ring, ¿no? Entonces, ante una circunstancia traumática, ante un shock externo, que puede ser de precios, de enfermedades, etcétera, la pandemia es una circunstancia traumática. Las instituciones deberían ser capaces de enfrentar el cambio, enfrentar la situación, resilientes y continuar su desarrollo. En ese sentido, entonces, estamos hablando de capacidad de instituciones resilientes. Pie de página notable para nuestro país fue... muy bien. Entonces, instituciones, lo que yo requiero son instituciones resilientes. La resiliencia entonces se expresa como la capacidad para superar circunstancias traumáticas. La pandemia fue el hecho más traumático porque llevó a cerrar todo y que permitió al mismo tiempo desnudar nuestras debilidades y en ese sentido la poca resiliencia que teníamos para enfrentarlas. ¿No? Es la resiliencia y la capacidad de un sistema que le permite continuar viviendo creativamente a pesar de las adversidades, ¿no? Va más allá de dar una respuesta en un momento oportuno y no se limita a reparar el daño causado. Es la capacidad de generar frente a un choque externo o la modificación del entorno una dinámica, un proceso capaz de reaccionar de manera creativa sin perder la identidad, ¿no? Entonces, frente a un entorno cambiante, frente a un entorno con diversos shocks aleatorios, en ese sentido, un shock fue para la economía peruana la caída del producto. Recuerden ustedes que nuestra caída de producto ha sido del orden del 10% aproximadamente en ese periodo. Bueno, después volvió a crecer, pero volvió a crecer en muy poco tiempo, digamos, ¿no?
ha crecido, pero sin embargo no estamos con la misma capacidad productiva y no estamos con la misma viada, digamos. Dos cosas que llaman mi atención. Una es que después de los problemas de orden ambiental que hemos tenido por cambio climático y después de después de los problemas de la propia pandemia, lo que tenemos es que la pobreza empieza a crecer. Y eso me da un dato, no empieza a crecer, sino que acelera, ¿no? Estamos en una dinámica de crecimiento de pobreza. Es difícil encontrar el término exacto, pero la pobreza está creciendo. Pero recuerden ustedes que uno de los primeros gráficos que yo les mostré era la idea de que las disparidades entre regiones también parecía que aumentaban, que empezábamos a tener mayores, que la velocidad con la que crecían las disparidades entre departamentos también aumentaba. Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto nuestras instituciones tienen esa capacidad de resiliencia? Esa de capacidad de continuar su desarrollo frente a múltiples cambios que se producen en su entorno. Noten ustedes que en el resto de países de América del Sur, las condiciones bueno, salvo el shock argentino, digamos, ¿no? Pero en los otros países las dinámicas de crecimiento paulatinamente vuelven a lograr una cierta dinámica. Y entonces uno podría pensar que había un poco más de resiliencia. Estamos un poco por debajo de la media en términos de crecimiento económico. Bueno, pero entonces lo que aspiramos al tipo de gobernanza que aspiramos es a tener instituciones que sean, que permitan una mayor inclusión, un crecimiento sostenible e inclusivo, y que sean instituciones resilientes, que tienen efectos en el tiempo. Las instituciones resilientes, dirá la OCDE, permiten generar crecimiento inclusivo, y en eso consiste la reforma de la gobernanza pública. Entonces, retomemos este punto. La gobernanza necesitamos un crecimiento, generar unos mayores lazos estrechos entre crecimiento y equidad. Necesitamos que se fortalezca esa relación. Para que crecimiento y equidad sean capaces de vincularse, necesitamos instituciones que sean inclusivas, ¿no? E instituciones que sean resilientes, ¿no? Porque estas instituciones pueden ser las que soportan un gasto público, una inversión pública, unas políticas públicas que tienen mayor eficacia. Y entonces, en ese contexto, la OCDE hablará de que el Perú necesita una reforma de su gobernanza pública. Y noten ustedes que esta es una afirmación del 2016. ¿En qué se traduce esa necesidad de mejor gobernanza en un mundo multinivel? Uno primero es un mayor esfuerzo de coordinación por parte del centro de gobierno para articular políticas multidimensionales integradas ante mayor complejidad de los retos. Esto es algo que tenemos que explicar con detalle. Veamos qué significa entonces unos mayores esfuerzos, unos necesidades, retos de mejor gobernanza, unos mayores esfuerzos de coordinación. El estudio, si uno ve el libro en su conjunto, cuya dirección electrónica se los estoy dando, si uno ve el libro en su conjunto, la OCDE le está recomendando al gobierno peruano
que tengan un centro de gobierno, un centro de gobierno que vincule, que sea capaz de tomar las decisiones críticas y recibir la asesoría de más alto nivel en su desarrollo. Entonces, un centro de gobierno es este grupo de entidades y de personas con los soportes respectivos que son capaces de examinar una situación y dar las políticas y las instrucciones necesarias. Bueno, algo de eso, para hacer un símil, es como cuando el COEN, entiendo que es el Centro para las Emergencias Nacionales, se reúne y es capaz de administrar recursos y contestar rápidamente. Bueno, eso, pero piénselo para el conjunto de todas las políticas y enmarcados en la PCM. Y entonces se supone que este centro de gobierno, tendría que ser capaz de articular políticas multidimensionales. Recuerden ustedes que cuando hemos examinado el Poder Ejecutivo hemos dicho, en este Poder Ejecutivo, cuando fue pensada la LOPE, teníamos una marcada sectorialización. Cada ministerio respondía a un sector. Bueno, lo que tenemos ahora es más bien muchas cosas multisectoriales que tienen múltiples dimensiones, tanto sectoriales como territoriales, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer políticas multidimensionales integradas? Recuerden ustedes que PCM se supone que es el articulador del conjunto de las políticas, tanto territorial como sectorialmente, ante la mayor complejidad de los retos. Entonces, pero para que un centro de gobierno pueda articular políticas multidimensionales de manera integrada, tiene que tener capacidades de coordinación extensa con todos estos interlocutores. Y entonces es ahí donde uno encuentra las dificultades de relación, ¿no? Nuestra PCM, ante esa sugerencia, lo que creó fue el Viceministerio de Gobernanza Territorial. Y entonces este Viceministerio de Gobernanza Territorial era el elemento en el cual era posible, según ellos, contestar esta perspectiva. Sin embargo, Gobernanza Territorial solamente tiene debajo de sí la Secretaría de Centralización, la de Conflictos Sociales, me parece, y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Las otras secretarías están del lado de la Secretaría General de PCM. Entonces, como que no se constituye dentro de PCM este centro de gobierno que fuera capaz de articular políticas multidimensionales y tener toda la coordinación necesaria que permitiera implementarlas. Punto 2 son las necesidades. Una mejor gobernanza necesita también bases de evidencia más sólidas para mejorar el diseño de políticas. Bases de evidencia significan encuestas y informaciones estadísticas de mayor nivel y yo diría de mayor desagregación, para que pudiéramos combinar intereses nacionales y situaciones locales y regionales. Entonces, las bases de evidencia más sólidas se requieren para poder diseñar adecuadamente políticas de desarrollo. Tercer punto, una necesidad de mejor gobernanza implica un mayor enfoque en el desarrollo regional y mejor gobernanza multinivel. Esto implica que nosotros tendríamos que tener y ese es otro tema que se ha introducido y lo pueden ver ustedes en los últimos informes de PCM sobre descentralización, la idea del enfoque territorial y la idea de la agencia regional, la ARD, la Agencia Regional de Desarrollo, ¿no? Este enfoque de desarrollo regional y este enfoque territorial implicaba tener
una mejor articulación entre lo nacional y lo regional para diseñar políticas adecuadas a las circunstancias y a las condiciones de diferentes lugares, ¿no? Es una cuestión de metodología, de enfoque, pero también de instancia, ¿no? Pero para permitir este gran instrumento se recomendó en las agencias regionales de desarrollo, sobre las cuales hemos hablado en sus posibilidades y en sus límites. Necesitamos entonces, cuarto elemento, una mejor gobernanza, que hubiera mayor conexión entre diseño presupuestal y agendas de políticas. Y acá las agendas de políticas deben estar marcadas por las políticas nacionales. O sea, son las políticas nacionales y sectoriales las que determinan los agentes, los objetivos mayores, las acciones que tienen que desarrollarse, los responsables. Pero cuando llega al amarre con el presupuesto no se logra. Y eso es un problema estructural en la economía peruana, de amarrar políticas nacionales con objetivos, con presupuesto. Y entonces aparecieron en el contexto del país los presupuestos por resultados. Y son aquellos entonces que tendrían que lograr determinados objetivos a fin de lograr los mayores avances. E incluso había incentivos para cumplir esto. Esta es una herencia también de recomendaciones de la OCDE sobre mayor conexión entre diseño presupuestal y agendas de política. Quinto punto, y ese es un tema crucial que todos entenderemos como muy importante, que son habilidades avanzadas en la fuerza laboral estatal. Y claro, están dispersas y poco organizadas, cuando no fuera. Y creo que hemos perdido capacidades en la fuerza laboral estatal. Un sexto punto es mayor participación ciudadana para que las políticas reflejen necesidades, que implica entonces la presencia de las opiniones y de las objeciones que tiene la ciudadanía respecto de esto. Y finalmente, el mejor uso de datos, información, comunicación para maximizar acceso, alcance y calidad de servicios públicos, donde está todo este tema de gobernanza, de gobierno electrónico, pero también esta posibilidad de encontrar enlaces que maximicen estos accesos. En ese sentido, estas son las condiciones que permitirían una mejor gobernanza: mayores esfuerzos de coordinación, bases de evidencia más sólidas, mayor enfoque sobre el desarrollo regional territorial, la gobernanza multinivel, mayor conexión entre diseño presupuestal y políticas, mejores capacidades en la fuerza laboral pública, mayor participación ciudadana y mayor datos, información, comunicación, mecanismos electrónicos para maximizar las coberturas, los accesos, los alcances, la calidad de este conjunto de cosas. Yo he conservado el orden en el cual están señalado ahí, con lo cual ustedes notarán que el punto central es la necesidad de coordinación multinivel. Y es a partir de allí que la OCDE nos plantea acerca de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, ¿no? Entonces, la recomendación de la OCDE está en la lógica en una lógica multinivel. Ustedes piensen en unitario y descentralizado. Necesitamos estrategias nacionales integradas, con metas claras de largo plazo para la inversión pública en todos los niveles. Eso debería traducirse en las políticas nacionales, regionales y locales, ¿no? Pero estas estrategias deberían estar
interconectadas y con enfoque territorial, porque después de todo, lo unitario y descentralizado, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es la capacidad de los tres niveles de gobierno de estar presentes en el territorio. Cómo se articulan es crucial. Un segundo tema es que ante la falta de claridad en las responsabilidades de gasto, es decir, quién hace qué en las competencias compartidas, se recomienda usar contratos o acuerdos formalizados entre los niveles de gobierno respecto de las actividades que hay que hacer y de las responsabilidades que hay que lograr. E incluso estos acuerdos y contratos tendrían que avanzar hacia acuerdos de cofinanciamiento entre niveles de gobierno. Es decir, en el territorio mismo, cuánto pone cada quien para lograr estas posibilidades. La OCDE cree que es necesario formalizar mucho más aún la consulta a los gobiernos regionales y las municipalidades para los planes nacionales del país, es decir, para la construcción, porque no tenemos planes nacionales, lo que tenemos son políticas nacionales, que es lo que está en el inventario que ustedes pueden visitar en CEPLAN, ¿no? Entonces, debería haber una consulta más en términos de gobiernos subnacionales sobre esto. Plataformas para diálogo intergubernamental de mayor regularidad. Y entonces, recuerden ustedes ahí que lo que tenemos ahora, y creo que surgió como un mecanismo vinculado a esto, aunque es un poco anterior, pero creo que se ha planteado, es la posibilidad de tener este diálogo intergubernamental, pero en los GORES y en los MUNIS. Y últimamente en lo que se llama el Consejo de Estado Regional. Es la reunión del presidente y de los presidentes del Consejo de Ministros, de la presidenta y del presidente del Consejo de Ministros con los gobernadores regionales. Pero lo que plantea la OCDE es que estas plataformas para diálogo intergubernamental deben ser regulares. Y yo entiendo por eso que la necesidad de diálogo y de coordinación no tendría que estar vinculado a espacios o a instancias, sino ser parte de la organización y de la función misma. Por eso es que en esa lógica de consistente está el siguiente punto, que es la posibilidad de institucionalizar el diálogo entre representaciones en las regiones con las autoridades subnacionales correspondientes, ¿no? O sea, que los gobiernos regionales dialoguen entre sí, que las autoridades subnacionales dialoguen entre sí para tener mecanismos de interrelación en el territorio, con un enfoque territorial y con unas agencias. Recuerden ustedes entonces que lo territorial es crucial. No se trata de que todos los gobiernos regionales dialoguen con el gobierno nacional y que todas las municipalidades lo hagan también. De lo que se trata es que entre los tres niveles dialoguen en unas plataformas de manera regular y que permitan eso enfocar los problemas territoriales y regionales adecuadamente. En ese sentido. Y la OCDE da un paso más y dice, ¿qué es lo que no debe hacerse? Lo que plantea es que no se debe subestimar los retos de coordinación. La coordinación no es fácil, no es sencilla, no es algo que viene genéticamente con la organización del Estado. Es más, lo que prolifera en nuestra organización pública es más bien una estructura de islas cuando no de feudos. Y por lo tanto, entonces, la necesidad de coordinación no va a llegar fácilmente. No, un primer reto tiene que ver con el tiempo. Subestimar los retos de coordinación implica que lleguemos tarde en la toma de decisiones, ¿no?
coordinaciones tardías para tomar decisiones y por lo tanto entonces difíciles de implementar y terminamos con una cosa medio unilateral. El otro tema es, no se trata de tener entidades, instancias, espacios de coordinación en los cuales no encontremos un valor añadido claro, un valor público claro para la toma de decisiones. Multiplicando las entidades de coordinación, se puedes hacer archipiélagos de encuentros, pero el asunto es si esos encuentros y esas coordinaciones y esos diálogos efectivamente tienen un valor añadido claro, generan valor público para la toma, en el proceso de toma de decisiones y obviamente valor público para los ciudadanos usuarios. Y en tercer lugar, hay que evitar subestimar el hecho de que pueden haber proliferación de contratos intergubernamentales, es decir, de acuerdos pactados entre los sectores y los niveles de gobierno regional y municipal, pero que pueden ser demasiado complejos de manejar. Noten nada más lo complejo que es hacer el seguimiento de las matrices de compromisos que se hacen en los encuentros con gobiernos regionales, en los GORES, ¿no? Pues realmente se vuelven sumamente complejos de manejar. Y eso que no son contratos, son simplemente acuerdos y pactos y primeros contactos en relación a ese tema. Entonces, pensar la coordinación resulta sustantivo. No, la coordinación no llueve, la coordinación tiene que darse de manera, es igual, debería haber mayor eficacia y eficiencia en la coordinación. La coordinación no es algo de proliferación de instancias y espacios de encuentro, sino más bien de la capacidad de que podamos tomar decisiones conjuntamente, ¿no? Y entonces la OCDE le plantea a la descentralización peruana tres retos sumamente importantes, o tres problemas también. Un problema es la manera de garantizar un enfoque coherente y coordinado que asegure entrega de servicios efectivos a los ciudadanos. Doctor Fernando, tenemos un PPT. ¿Perdón? ¿No se mira? Sí, no podemos ver ningún PPT. Voy a volver a cargarlo. No, sí se ve. Sí se visualiza. Sí se ve perfectamente. Se ve todo bien. ¿Sí? De repente tiene problemas con el internet. Eso me parece en los tiempos. ¿Lo ven ahora? Sí, doctor. Sí se ve. Se visualiza perfectamente. Ya. Entonces, un tema es cómo hacemos cómo aseguramos una coordinación eficaz para entregar servicios a los ciudadanos. Y allí uno de los intentos, porque todas estas cosas han motivado líneas de acción y líneas de actividad, tanto en la Secretaría de Descentralización como en PCM. Uno de esos mecanismos que recuerdo ahora y que se plantean como capacidad de encontrar un acuerdo coordinado es la entrega de material bibliográfico en el sector de educación, o sea, la entrega de libros para los estudiantes. Un enfoque coherente y coordinado para que el servicio efectivamente llegue a los usuarios y a los ciudadanos que lo necesitan. Se menciona en varios informes como un logro. Uno podría subestimar y decir, oye, pero entregar libros, no crean, es una tarea gigantesca si uno lo piensa desde diseñar el libro hasta que lo tenga el niñito digamos, en la zona más remota de Ucayali, por decir un caso, ¿no? Y que debería estar, pero diseñar toda esa cadena de coordinación entre niveles de gobierno resulta sustancial para poder lograrlo. Y entonces, constituye un enorme reto
para la rectoría de los sectores y de los ministerios, lograr entonces un enfoque operativo que efectivamente permita que los ciudadanos reciban los servicios de manera adecuada. Esa es una entrada completamente distinta, porque ya no es entrada por la matriz de competencias, sino decir, bueno, seleccionemos aquellas actividades que son multinivel y que implican servicios que deben llegar efectivamente y claramente a los ciudadanos. Y organicemos la coordinación de tal manera que esto se cumpla en determinados plazos y con determinadas normas de calidad y circunstancia. Enorme reto. Las otras posibilidades que uno encontraría, pero que son más del Poder Ejecutivo, son los programas sociales, ¿no? Los programas sociales, pero que tienen, yo los encuentro con una iniciativa muy grande del Ejecutivo, un poder de organización del Ejecutivo muy fuerte, pero con poca coordinación para multinivel, digamos, ¿no? Y que sin embargo podrían necesitarla y lograrla. En fin, ustedes saben a lo que me refiero en términos de ya no entrar por el lado de matrices de competencias y definiciones teóricas, sino lograr que los sectores y los niveles de gobierno encuentren esos servicios que deben ser entregados efectivamente a los ciudadanos y que suponen entonces un esfuerzo multinivel. Se me ocurre que otro problema que tenemos ahí es nuestra compra de medicinas, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero la lista nacional de compras, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre especial eso, ¿no? Pero para que en todos los hospitales y en todas las postas haya las medicinas que se requiere y además adecuadas al contexto. Y si ustedes se dan cuenta, eso no está ocurriendo. Entonces hay un enorme reto para tener este enfoque coherente y coordinado que asegure la entrega de servicios efectiva a los ciudadanos. Un segundo tema es que tenemos un marco legal fragmentado y difícil de implementar. Dice la OCDE que los roles y responsabilidades están superpuestos, confusos y descoordinados. Eso aumenta la necesidad del reto que se ha puesto en el punto A. Y eso es una cosa que es un defecto de origen, yo diría. Habiendo estado, y creo que algunos de los que están escuchando esta exposición pueden testificarlo también, habiendo estado en el proceso de discusión de las leyes orgánicas, uno ve que no había un suficiente hilo conductor entre estas leyes. Entre otras cosas, porque los equipos técnicos y el liderazgo político de cada una de ellas era distinta. A veces se ponían pies forzados, ¿no? Por ejemplo, la observación del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Municipalidades llevó a que la propia Comisión de Descentralización y de Regionalización interviniera en la posibilidad de cambiar esa norma. Y entonces salió un pie forzado allí. Noten ustedes que eso es más o menos contemporáneo, ¿no? Y entonces no terminan siendo claramente, y efectivamente, eventualmente habría que revisarlos, pero y es lo que se constatan en el punto C, donde las leyes orgánicas no aclaran la división de responsabilidades entre niveles de gobierno. Esto la OCDE también lo llama como responsabilidades de gasto. No están claras las responsabilidades de gasto. ¿Quién gasta para hacer qué entre niveles de gobierno? Nos marca entonces dos dificultades complejas en el marco legal
que ya la propia comisión lo vio, digamos, desde el año de la Comisión de Descentralización desde inicios de los años 10, digamos 10, 11, 12, que está incluso en una propuesta del año 11, 12, que se dice, oye, habría que nombrar una comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo y del Legislativo para hacer una revisión de las leyes orgánicas, una puesta al día, pero que nunca tuvo una operatividad concreta, ¿no? Y las reformas que se han dado como iniciativas en el Congreso, pero con pequeña coordinación, en algunos casos mayor, pero con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, pero han sido intocadas, y ya a ustedes les he contado en una clase pasada, cuando ha habido cambios en leyes orgánicas en materias funcionales importantes, como el caso de ATU, el caso de Sunafil, en fin, pero que requerían una cirugía mayor, digamos, o sea, que nos dábamos cuenta que requerían una cirugía mayor. Frente a esos retos, entonces, ¿qué recomendaciones plantea OSD o la OCDE? Los términos son los términos de la economía institucional. En ese sentido me son bastante familiares, pero imagino que no siempre para todos. Por eso me detengo un poco en detallarlos. Uno es fortalecer arreglos institucionales. El arreglo institucional no es otra cosa que la puesta de acuerdo entre individuos y organizaciones, y en este caso entre entidades y niveles de gobierno del sector público, para que tengamos una gobernanza efectivamente descentralizada, lo cual implica que haya los mecanismos de coordinación. Yo no sé, pero mi sensación por el lado de la gestión pública es que originalmente los reglamentos de organización y funciones y las leyes de organización y funciones de los ministerios incluían mecanismos, oficinas de descentralización, que claro, estuvieron vinculadas especialmente cuando había transferencia, pero después el resto del conjunto se desentendió del tema y no se continuó como una oficina de enlace y de coordinación entre niveles de gobierno, ¿no? Y entonces efectivamente no podríamos hablar una gobernanza descentralizada, una gobernanza multinivel, una gobernanza de 3 niveles coordinados con respuestas multidimensionales integradas. Quizás son términos demasiado grandes pero quizás vale la pena ponerlo así para entender qué es lo que quisiéramos tener. Hay avances por un lado y por otro, no todos son iguales, hay distintos niveles de articulación, pero en promedio uno diría que falta. Entonces, a eso se refiere con fortalecer arreglos institucionales, es decir, normas de comportamiento entre niveles de gobierno que permitan agilizar, facilitar, que permitan una gobernanza descentralizada que sea efectiva, lo cual supone entonces que era facilitar el encuentro entre niveles de gobierno, cosa que yo diría no es frecuente ni es fácil. Un segundo tema ahí es un tema que hemos vinculado a la descentralización fiscal, pero que empalma con nuestras conclusiones de las lecturas de Contreras, ¿no? Dice fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos, es decir, que tengan fondos que gocen de transferencias predecibles, pero que también tengan responsabilidades de recolección de ingresos para poder tener una mayor dirigencia fiscal. Pero no basta con eso, no basta con decirles, oye, ustedes tienen que ser responsables de recaudar, tienen que aumentar su capacidad en términos de recaudación. Propondrá, si ustedes se han leído el informe del Banco Mundial sobre descentralización fiscal, habrán visto que, por ejemplo, propone que para los gobiernos regionales se entregue la 4ª categoría, ¿no?
o es decir, todo lo que son honorarios profesionales, ¿no? Ustedes recordarán que hemos hablado en descentralización fiscal de que, por ejemplo, el Foncomún es compensador, pero el canon es diferenciador. Y entonces deberíamos tener mecanismos que sean más capaces de generar subsidios o transferencias a gobiernos subnacionales de compensación. Siempre está el ejemplo de una mina que está a un lado del río y en la cual la provincia y el distritos productores reciben un montón de recursos, y cruzando el puente está en otro departamento un pueblo o un distrito sumamente pobre que no recibe nada. Los subsidios compensadores entonces son cruciales para tener alguna tendencia de igualación en la recepción de los recursos nacionales. Un tercer nivel, una tercera recomendación que plantea la OCDE es que tendríamos que mejorar nuestra capacidad para enfrentar retos de coordinación. Y es un poco como a eso se referirá también el punto D cuando dice la capacidad de coordinación interfaz entre gobiernos regionales. La coordinación vertical, digamos, los retos de coordinación entre niveles de gobierno son la coordinación vertical, que debieran llevarnos a estos identificación de servicios claves que permitan entregar a los ciudadanos servicios universales de calidad. Y para eso necesito la coordinación de los tres niveles. Pero también, en especial en los gobiernos regionales, necesito una coordinación interfaz entre gobiernos regionales, porque la misión de gobiernos regionales está vinculada a la inversión, la competitividad y el empleo. Y por lo tanto, entonces, eso requeriría, bueno, que tienen que ver con infraestructura, etcétera, con lograr las escalas necesarias que permitan fortalecer esa presencia pública en el nivel regional y que permitiera su adecuado desenvolvimiento. Un quinto punto de recomendaciones que están vinculadas a la descentralización peruana era fortalecer las herramientas de supervisión, evaluación y rendición de cuentas en gobiernos subnacionales. Tiene que ver entonces con las maneras en que el Estado puede efectivamente, en términos de herramientas, uno podría decir, los contratos y los acuerdos sectoriales entre niveles de gobierno permitirían pactos que lograrían una mejor supervisión y evaluación de conquistas y de logros de estos programas. Si ustedes ven las políticas nacionales, el inventario de políticas nacionales que está en ese plan, todos terminan en acciones, objetivos estratégicos de los cuales son responsables distintas entidades de gobierno. Pero el plan se aprueba por decreto supremo, en la política nacional se aprueba por decreto supremo, pero las capacidades de supervisión de esas responsabilidades, bueno, al margen de que hay problemas de asignación de recursos para el cumplimiento de esos objetivos, pero los márgenes de supervisión y evaluación de cómo se están logrando los objetivos de las políticas nacionales son sumamente débiles. Y ni qué decir de la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas tiene que ver más bien con la posibilidad de que los ciudadanos reciban la información necesaria acerca de qué es lo que se está haciendo con los recursos. Bueno, y la última es fortalecer la democracia local, el desarrollo de capacidades y los recursos humanos a nivel subnacional, ¿no? O sea, el conjunto de reglas políticas sobre las cuales hemos comentado, por ejemplo, la cuestión de lo territorial en materia regional, la cuestión de la subrepresentación de las minorías en el nivel local, la cuestión de cómo es que se es capaz de articular y generar y agregar preferencias entre las distintas opiniones existentes, tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia local y en el nivel departamental, el desarrollo de capacidades. El plan de capacidades uno lo plantea habitualmente la Secretaría de Descentralización, pero los grados de rotación
uno de los cosas que uno podría decir es que los grados de rotación son tan altos en gobiernos regionales y municipalidades que dificultan continuidades y desarrollo de capacidades. Siempre los sectores dicen, llegamos, capacitamos y al año siguiente venimos y ya no están los capacitados. E igualmente los recursos humanos. Se supondría que tendríamos que tener un programa de capacitación, de elevación de recursos humanos a nivel subnacional. Pero uno piensa que la capacitación, más que cursos, tendrían que ver con acciones de acompañamiento concreto en la gestión pública, lo cual lo hace más directo, pero también más complejo, ¿no? El desarrollo de capacidades y el mejoramiento de los recursos humanos a nivel subnacional tiene que ver con conocimientos básicos, pero especialmente con capacidades de gestión, y esas se logran sobre la base de la gestión misma. Y entonces, al parecer, el acompañamiento en la gestión podría ser una herramienta más eficaz que la generación de títulos, cursos y ese mecanismo. Bueno, este es el planteamiento de la OCDE para el año 2016 respecto de cómo tendría que ser la gobernanza multinivel y, por lo tanto, qué tendríamos que hacer respecto de la descentralización peruana. Esto especialmente está en el capítulo 4. El texto es mucho más amplio, el texto es mucho más rico en términos de organización del Estado, de capacidades y servicios humanos, de inversión, de gobierno electrónico, etcétera. Probablemente les será muy útil revisarlo, pero es muy interesante el texto que les estoy entregando. Pero me he concentrado en lo que tiene que ver con la vinculación multinivel y los recursos para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo de la descentralización. Muy bien, ese es el punto. No sé si hubieran entonces, perdonen que no me haya detenido en la mitad como en otras clases para poder conversar, pero creo que siendo esta una de las últimas clases sería bueno tener un tiempo más rato, para preguntas si ustedes la quieren hacer, pero sí para reacciones y comentarios que me gustaría conocer de ustedes. Ofrezco la palabra, está abierta. Profesor. Ángela, sí, buenas noches. Uno de los aspectos que yo he observado en este proceso de descentralización, o creo yo de regionalización, es que estas se han dado de manera vertical. Y en esa medida es que probablemente ese haya sido un gran factor que haya incidido para no tener mejores resultados. Eso por un lado. Por otro lado, considero que un aspecto... Ángela, ¿podrías aclarar qué estás entendiendo por que se ha producido de manera vertical? Claro que sí. Me estoy refiriendo a que esta siempre ha sido una... Si bien es cierto que este ha sido un clamor de la población y también ha sido parte de la inspiración de las etapas fundacionales del Estado, también es cierto que estas se han dado a partir de quienes conducen los destinos del país. Es decir, a través de los funcionarios se han elaborado las políticas públicas, se han tomado las decisiones y se han emitido las normas para decir cómo es que debe darse el proceso, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que, o al menos eso es lo que veo, que cuando este tipo de políticas públicas se quieren aplicar para tener resultados diferentes, no dan esos resultados porque no ha sido adecuadamente considerada la población. O sea,
no ha tenido una mayor participación en esa toma de decisiones, pero aparte de eso, tampoco ha habido después un acompañamiento. Se da la medida, se ejecuta, se dan una serie de normas, esto ha cambiado, es algo así como que de un día para otro, que tanto tampoco haya sido así, pero le estoy poniendo un ejemplo para que un poco se pueda entender, y simple y llanamente todos tienen que alinearse a las nuevas normas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha llevado a que hasta el momento no podamos tener un Estado descentralizado. No lo tenemos. Pero ese es un aspecto. Y en el supuesto caso de que se hayan dictaminado las medidas legales para que ésta se concrete, lo otro es que no ha habido una especie de acompañamiento con la población, con los líderes de la población, para que esto pueda ser asimilado, pueda ser entendido. Y ese es uno de los problemas que se tiene mucho hasta ahora cuando se toman diversos tipos de medidas desde el gobierno. Por eso es que ahí se observa que la OCDE recomienda una mayor participación, claro, intergubernamental, dice, en los niveles intergubernamentales se supone poder ejecutivo, gobiernos, y será pues a través de una Secretaría Técnica de Descentralización o qué sé yo, pero por ejemplo implica involucrar en un diálogo constante a los miembros de los organismos, perdón, de las instituciones o de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y incluso de las comunidades más alejadas que ahora tienen la denominación, en el caso de municipios, de centros poblados, etc. Ese es un aspecto que yo vengo observando hace bastante tiempo. Y otro aspecto que observo, si es que nosotros consideramos que el tema de la descentralización debería de tener mejores resultados, o del proceso de regionalización, es que sí sé que las dos cosas son diferentes, pero al final de cuentas suman. El asunto es que creo yo que hasta la fecha no se ha visto, se habla, pero no se actúa en esa dirección, en términos de priorizar qué sectores son los que deben de trabajarse más, y eso implica asignarles mayores recursos y obviamente trabajar todo un plan, de manera que, por ejemplo, sea posible mejorar, ya que de eso se trata, las condiciones de vida de las personas que viven en las zonas más alejadas y que no gozan de la educación que goza alguien que vive en la costa del Perú o en las zonas denominadas las capitales de las regiones, porque obviamente están sumamente distantes. Hace unos momentos usted hacía una referencia a la entrega de material educativo, libros y qué sé yo, a las zonas más recónditas de nuestro país. Y, por ejemplo, yo estuve en Ucayali, y adentro, en una de las comunidades que fui a visitar, precisamente llegaron me indigné mucho, tomé las fotos con las justas, pero ya no pude publicar nada porque estaba en una zona donde no había conexión. Y como que pierde la importancia cuando uno lo pasa días después ya. Y el asunto era que los materiales educativos estaban llegando, nosotros salíamos de la comunidad y los materiales estaban llegando en septiembre, por ahí tengo guardada la fecha, y eso es indignante. O sea, yo no entiendo cómo alguien o cómo los funcionarios pueden vanagloriarse de que han entregado los materiales en los tiempos adecuados, cuando esa es una farsa, es una tremenda mentira. Y no es la única zona que vi, o sea, en otros sitios también tengo conocimiento que ha sido así, porque obviamente uno se relaciona en alguna medida con las personas y eso es indignante, ¿no? Entonces, lo que quería decirle, concreto la segunda parte, para terminar y no cansarlos, es esa que tiene que ver con la forma de priorizar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el tema
y todos lo sabemos, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la justicia. No es posible que no se trate como corresponde en términos de mejores presupuestos, de atender más allá de las zonas que podemos ver, o sea, de llegar a donde no llegan nuestros ojos, porque solamente así podríamos estar pensando en que estamos impulsando la descentralización. La regionalización es mucho más complicada, no se han tomado mejores decisiones, pero si hablamos de democracia, tenemos que hablar de una democracia redistributiva que asigne los recursos a las zonas que realmente lo necesitan más. Y es a la inversa, eso no se hace de esa manera, se asigna más a las zonas donde existe mayor población y uno dice, sí, pero van a protestar. Sí, pues, pero habrá que ver algunos mecanismos para que esto funcione de otra manera, porque es doloroso, pero también es indignante, de nuevo le digo, ver que en las zonas de la selva o en las zonas de la sierra el problema de la anemia ahora está regresando, pero siempre la pobreza persiste. Y no es solamente, no es cuestión de decir, la pobreza persiste porque, bueno, la gente no tiene educación, pues ¿qué vas a hacer, no? Tampoco pidas mucho, porque varias veces me han respondido eso. No, no solamente es eso, sino es que esa pobreza se grafica también en ese conocimiento que hay que transmitir, en las conductas que pueden mejorar en ellos, en las medidas preventivas que pueden tomar para efectos de salud cuando no tienen mejores postas equipadas, pero sí pueden hacer algunas cosas para que no lleguen a exponer su integridad, su vida, ¿no? Cuando han tenido algún accidente o han comido algo que no sabían qué efecto les podía producir y terminó casi matándolos porque no podían llegar al sitio donde los atendía. Entonces, yo veo que en ese proceso de descentralización, hasta ahora no se está dando esa prioridad adecuada para llegar a los sitios más recónditos del país. Con eso termino, profesor. ¿Algún otro comentario? Gracias, Ángela. Bueno, miren ustedes, el tiempo nos es corto, pero ahora ustedes entenderán por qué he puesto la evaluación que he puesto. Y entonces, miren ustedes, la política nacional en materia de descentralización está tiene como una definición de cuál es el problema público que quiere atender a la limitada descentralización que afecta la entrega de bienes y servicios en el territorio. Y en el punto 1.3 a continuación, son 3 o 4 páginas más que se leen, hacen un diagnóstico de este problema público. La pregunta que yo les estoy haciendo y que me tienen que entregar el ensayo, que supongo que lo han avanzado ya, era decir, muy bien, lean ustedes este 1.2 y este 1.3 del primer entregable. No sé si están familiarizados con la metodología de ese plan, pero para hacer una política nacional hay como 4 o 5 entregables. Este es el primer entregable en el cual se define el problema público que se quiere atender. Y la pregunta entonces es cómo reaccionan frente a esa definición y cómo lo hacen respecto de la fundamentación que se tiene en esta materia. ¿Cuál es el problema público que debe atender la descentralización? Y entonces, bueno, hay una serie de requisitos que los he puesto, que lo tienen ustedes en pantalla para hacer el ensayo, pero eso es lo más importante. O sea, ustedes se darán cuenta que es necesario focalizar y entrar a cuál es el problema público que tendría que atender entonces la descentralización. Y bueno, no quiero adelantar mi punto de vista sobre la materia, sino que simplemente creo que las 7 clases que hemos hecho, las 7 sesiones que hemos hecho, les dan a ustedes la suficiente solvencia como para... No les pido que me redefinan el problema, ni tampoco que lo respalden, sino que reaccionen frente a esa definición de problema público y a la forma en que está
expuesto, digamos, ¿no? Lo importante es que tengan un argumento. No necesito que hagan las 1000 palabras, sino que muestren un punto de vista que tenga consistencia, que tenga solidez. Es como si está exponiendo el secretario de Descentralización en una comisión del Congreso y ustedes le tienen que alcanzar un pequeño ayudamemoria al congresista a fin de que le permita organizar una intervención. Por eso, dice el punto 3, asuma que por su condición de experto le solicitan un insumo para el debate técnico sobre este primer integrable. El comentario puede ser sobre el conjunto, sobre una línea, sobre un aspecto. Lo importante es cómo reaccionan ustedes. Este ensayo lo tienen que entregar antes de las 18:30 del 16 de mayo, antes de la última clase. Entonces, pues la última clase tiene que ver más con el rol del Congreso y cosas que nos son más familiares y que ustedes a esta altura ya están en condiciones de poder reaccionar frente a esta definición de problema público. Y como les anunció Aldo al inicio de la clase, el examen, la evaluación por vía virtual será el martes 21. No lo sé si en hora de clase, pero lo definiremos con detalle para que ustedes puedan resolver 20 preguntas de alternativa múltiple. Perfecto. Y llegó el momento de partir. Un abrazo. Ok, Fernando. Mucho. Preparen Fernando, sus muy bueno. ensayos, por favor, que soy de los que leo. No escriban más de 1000 páginas, de 1000 palabras, porque no las voy a leer. No, sí, eso es lo más difícil. Y por favor, un asunto técnico. Ustedes van a entregar su archivo en Word y le van a poner un nombre al archivo. Y entonces póngale simplemente su apellido y la primera letra de su nombre. Yo he puesto ejemplo, en mi caso sería paredesf.doc, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente pongo el doc, pero Paredes F, ¿no? Ustedes el gran, mi querido Iván Vega sería Vega I, ¿no? En fin. Y Ángela su archivo sería Valdés A. Claro, sí, profesor. ¿No? Sí. Muy bien. Claro. Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos el jueves para la última clase.